Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Matrix. Hoy tenemos también un ponente que ya ha estado con nosotros otras veces. Estuvo hablando de paz, Xavier Barlet, es historiador, es investigador independiente y vamos a saludarlo ya que está aquí al lado. ¿Qué tal, Xavier? Hola, ¿qué tal, Luis? Encantado de estar aquí. Muy bien, pues ya sabéis que estos vídeos del origen de la Matrix ya va en dirección a eso, a qué civilizaciones hubieron anteriores y qué ha estado pasando para llegar al momento de ahora y qué es lo que está sucediendo, ¿no? En nuestro mundo. Y bueno, antes de empezar, como la otra vez fue una conferencia que dimos, poner Xavier Barlet o Paz y saldrán los vídeos en internet. Efectivamente. También saldrá en algún vídeo de Alicia, con lo cual también... Sí, dentro de poco. Ahí lo verás. Hablaremos también de su nuevo libro, que nada va a salir. También hablaremos un poco de la revista en la que él pertenece, Dogma Cero, editorial. Y ahora ya vamos a entrar un poco que nos explique él quién es, para quien no le conoce, para que se sitúe, sí. Y ya empezamos con materia. Bueno, pues básicamente, Luis, como decías, soy historiador, soy licenciado en arqueología por la universidad. Entonces, pues bueno, por razones varias no me dediqué al mundo de la historia y la arqueología, sino que me fui hacia el mundo de la educación y la formación, donde estuve trabajando unos cuantos años. Y bueno, básicamente después de esa etapa ahora pues he estado más metido en temas de difusión de estas nuevas ideas o corrientes alternativas a través de la revista Dogma Cero, ¿no? Que viene saliendo desde enero de 2013 con su editor, con David Álvarez. Y bueno, la hemos ido sacando hasta ahora con el ánimo de difundir una nueva visión de la ciencia, de la sociedad en general, en una línea distinta a lo que marca el paradigma actual, ¿no? en todos los terrenos. Esto es lo que estamos haciendo ahora básicamente. Pues para quien nos está viendo y no te conoce también, hemos hablado de un libro. Sí. Desarróllanos un poco de qué. Pues mira, este libro se llama La historia imperfecta, subtitulada Introducción a la historia alternativa. Y esto me vino por mi interés. Bueno, yo había hecho la carrera de arqueología, pero me había oído hablar, y de mis tiempos más jóvenes, pues había oído hablar de Erich von Däniken y de teorías sobre astronautas en la antigüedad y todo esto. Y aunque todo eso me sonaba muy fantástico, hacia el 2007-2008, de una manera, no sé si decir que es espontánea o realmente las cosas fueron así porque tenían que ir así, volví a recuperar el interés por estas cosas, ¿no? Entonces estuve durante 3 años informándome y documentándome sobre mucha gente que ha escrito sobre historia y arqueología alternativa, ¿no? Entonces, pues básicamente dije, bueno, a lo mejor vale la pena escribir un manual, o una especie de guía para la gente sobre qué es esta historia o esta arqueología alternativa, y que sepan diferenciar lo que es puro humo, bueno, lo que es sensacionalismo, de la parte más seria o más rigurosa, ¿no? Entonces, bueno, acabé de escribir el libro en 2010. Lo intenté sacar lo presenté a las editoriales y no hubo manera que me lo publicara nadie, hasta que encontré una que sí pareció que se interesaba, e incluso firmamos ya un contrato, pero bueno, después todo fueron pegas, problemas, incumplimientos, mentiras, por decirlo así. Y acabé harto porque aquella gente no me iba a publicar el libro, ya lo tenía bastante claro. Tuve que romper el contrato, y afortunadamente el año pasado entré en contacto con Obelisco, una gente de aquí en Barcelona que hace años que escriben también sobre temas alternativos. Y bueno, en principio ellos sí se han comprometido a publicar este libro, y saldrá, ya confirmado, en mayo de 2015, o sea, dentro de unos meses, y estará a la venta ya para todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya empezaremos a pensar en proyectos nuevos. Y la gente que, como has dicho, que esta es una revista que te la puedes descargar, ¿no? Bueno, no funciona exactamente así. Dogma Cero funciona por suscripción.
Es una revista que está en la web de Dogma Cero, es www.dogmacero.org. Entras allí y entonces tienes una página que es Dogma Cero Digital, y a partir de ahí hay un enlace con el cual tú envías un correo y te puedes suscribir. A partir de la suscripción, Dogma Cero te envía un número en formato PDF cada 2 meses. Bueno, actualmente es cada 3 meses, o sea que la revista este año ya es trimestral. Ahora actualmente hemos sacado el número 8 y ahora dentro de poco saldrá pues el 9. Entonces, para todos los interesados es entrar en dogmacero.org, Dogma Cero Digital, y desde ahí enviar un correo para la suscripción, y la recibirán absolutamente gratis. Yo deciros que estoy suscrito ya desde el principio. Es una revista, desde mi punto, el material que tocan es bastante bueno. Ellos son conocidos también en el mundillo y llevamos años que traen gente muy buena, en pocas palabras. Eso intentamos. Que los artículos son están muy bien redactados, tienen una parte muy científica, otra parte un poco más suya, ¿no? de su propia, de lo que ellos piensan, ¿no? Que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que también des tu parte de verdad de lo que tú sientes. Y para el que no conoce Dogma Cero, ¿en qué línea es la que está? Pues bueno, nosotros nos vendemos, por decirlo así, como un grupo o unas personas que intentamos presentar una visión distinta, tanto en la sociedad como en la historia y en la ciencia, distinta de lo que el paradigma actual defiende, ¿no? Es decir, existe una ideología, un paradigma de que las cosas son de una manera, tanto en ciencia, en historia, en sociedad. Nosotros creemos que esa línea no es la correcta, nos están vendiendo cosas que no son. Y entonces nosotros lo que intentamos es presentar pues esas visiones alternativas que normalmente no salen a la luz. Entonces ahí hemos presentado temas tan duros o tan extremos o tan sorprendentes para la gente, como por ejemplo el tema de que el SIDA no es realmente una enfermedad sino un montaje, como defiende Lluís Botinas. Fuimos a entrevistarle, fue un tema relativamente polémico y que la gente pues no conoce, pero hay que dar difusión de este tipo de visiones, ¿no? También hemos hablado de, por ejemplo, con Graham Hancock, un autor inglés que también ha promocionado muchísimo el tema de la historia alternativa. Hemos entrevistado también a gente, no sé, como Robert Bauval, como Chris Dunn, autores que han hablado sobre arqueología alternativa. Hemos tocado temas también de científicos de todo tipo, por ejemplo con Artur Sala, colaborador nuestro, el tema del éter, la persecución de Wilhelm Reich. Hemos sacado temas de otro investigador que está un poco en la picota, que es Rupert Sheldrake, ¿no? Que también va un poco contra el sistema. Hemos sacado artículos de Máximo Sandin, que también es contrario a las tesis más oficiales, ¿no? También sacamos un número muy centrado en el tema del famoso síndrome tóxico de España de hace ya 20 o 30 años, que fue realmente un escándalo, ¿no? de mentiras y de intoxicación, el doble sentido, intoxicación química e intoxicación mental de la gente, ¿no? Y bueno, estamos en esa línea, ¿no? Ahora en este último número hemos sacado, por ejemplo, una entrevista al gran ufólogo español Salvador Freixedo, tú lo conoces, que también tiene un tipo de teorías muy radicales, ¿no? Pero creemos que todo este tipo de cosas tienen que tener una salida. Yo, para mí, es el que tiene la línea más, quizás la gente le llama conspiranoica o negativa, pero yo creo que es el que es más coherente, porque el hombre ha estado 50 años por todo el mundo dando vueltas, sobre todo en la parte de América, se ha encontrado con los casos en primera, o sea, lo ha visto, lo ha vivido, totalmente. Y es lo que está diciendo, para mí es coherente. O sea, estoy de acuerdo con... Sí, o sea, para mí es una persona que puedes estar o no de acuerdo con él, pero lo que no le puedes decir es que no tiene rigor. Es decir, él ha trabajado muchísimo durante muchos años, él ha trabajado mucho en la parte, digamos, casuística o la parte, digamos, más técnica, y a partir de ahí él ha derivado, a partir de su conocimiento, de otra serie de conocimientos de religión, de antropología, de metafísica. Él ha llegado a una serie de conocimientos que, por ejemplo, mucha gente está sacando ahora. O sea,
A lo mejor hay gente que conoce no sé, pues lo que dice David Icke, y resulta que lo que dice David Icke ahora, o hace 10 o 20 años, ya lo decía Freixedo hace 30 o 40. Es decir, que existe una serie de inteligencias manipuladoras y que de alguna forma están controlando pues a la humanidad, ¿no? Pues todo esto ya se estaba diciendo hace mucho tiempo. Por eso quiero decir que vale la pena que la gente por lo menos lo lea y después saque sus conclusiones. Tampoco intentamos vender verdades. O sea, bueno, pero vamos a trabajar desde el punto que tú sí sabes tocar o manejar por tus investigaciones, tanto en arqueología o historia antigua. Sí. Y vamos a empezar por la creación de la humanidad, Sí. esas civilizaciones antiguas, el origen del hombre. Y aquí tú mismo, pues mira, lo que tú crees que Luis, pueda... este es un tema que realmente es apasionante y tengo que confesarte que cuanto más me meto en él, menos sé. Vamos a ver, si nos remontamos a la época escolar, pues resulta que las clases de religión te decían que Adán y Eva fueron creados por Dios directamente. Bueno, pues al séptimo día, después de haber creado el universo y la Tierra y los planetas, pues creó a la humanidad, y a partir de ahí, pues bueno, se desarrolló una humanidad. Vale, eso es la mitología, que además es muy parecida en muchas culturas y civilizaciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya te explican en la misma escuela que no, que todo eso es una farsa, que la religión realmente no explica nada, y que lo que realmente vale es la teoría de la evolución, es decir, lo que Darwin dijo hace 150 años, que la naturaleza ha ido pues evolucionando en una serie de formas biológicas que han ido de lo más simple a lo más complejo, y en un momento dado de la familia de los primates aparece un homínido que es el hombre. Es decir, es el hombre en un estado pues bueno, muy primitivo. El primero que ellos reconocen como predecesor más antiguo del hombre es el Australopiteco, cuyos ejemplares más antiguos pues vendrían a ser de unos 6 o 7 millones de años. Esto es lo que dice ahora la paleontología convencional, y a partir de ahí aparece una serie de descendientes del hombre que bueno, pues van saliendo en su mayoría de África: el Homo ergaster, el Homo habilis, después el Homo erectus, después vamos evolucionando hacia especies ya más parecidas pues al hombre moderno. Está el Homo heidelbergensis, después el hombre de Neandertal, y finalmente pues el hombre de Cro-Magnon o el Homo sapiens, ¿no? Entonces ellos han creado, a partir de una serie de descubrimientos de huesos de homínidos, una especie de cadena, la cual los conduce del primate, al principio el primero que se parecía más al hombre, o que fue capaz de caminar sobre dos patas, hasta el actual hombre. Pues bueno, todo eso te lo venden como que realmente el hombre viene de ahí. Y no hay mucha discusión. Es decir, bueno, sí que en cierto modo siempre se intentó buscar el punto de que el paso del primate al hombre moderno, que fue el famoso eslabón perdido, ¿no? del cual pues se habló mucho durante mucho tiempo. Es decir, bueno, ¿cuál fue el eslabón ese? Pues no lo encontraban. Incluso, bueno, hubo alguien que dijo encontrarlo a principios del siglo XIX, un tal Charles Dawson, que dijo haber encontrado, bueno, unos restos de hombre antiguo, que se veía un cráneo de hombre moderno, pero una mandíbula como de primate. Entonces él lo presentó como una especie de esa especie intermedia entre el primate y el hombre. Lo que pasó es que al cabo de 40 años pues se demostró que esa especie, el famoso hombre de Piltdown, era un fraude. O sea, eso fue uno de los grandes fraudes de la arqueología. Pero hoy en día realmente ese concepto del eslabón, ese intermedio, ya prácticamente no lo defiende nadie. O sea, ellos creen que, bueno, que la expansión de los homínidos, en vez de ser una cadena, es como un arbusto. Es decir, hay una raíz en común, pero a partir de ahí pues van apareciendo los homínidos. Entonces la relación entre ellos, las relaciones filogenéticas, o sea, las relaciones de parentesco entre ellas, no están siempre del todo definidas.
y entonces pues te aparece un nuevo hallazgo de un homínido que no sabes cómo enlaza con los otros. Hace no demasiados años apareció en Georgia un homínido que tampoco sabían cómo relacionarlo, si con el Neandertal, con el Homo sapiens. Después apareció en la isla de Flores en Indonesia hace pues, unos 10 años el famoso hobbit o el Homo floresiensis, que era un individuo pequeño, una especie de chimpancé, pero con una inteligencia bastante parecida al Homo sapiens y era capaz de hacer artefactos tan buenos como los del Sapiens en Europa hace 30.000 años. Lo que pasa es que nadie sabe de dónde vino ese hobbit, ¿no? Apareció en Flores, no aparece en ningún otro sitio en el mundo, tenía un aspecto pues bueno, parecido al Homo sapiens, pero de una altura de 1 metro, o sea, como un enano. Hubo un tiempo que pensaron que si era un Homo sapiens deformado, con algún tipo de alteración genética. También se pensó que si era algún tipo de derivado no sé, alguna especie de Homo erectus que degeneró, pero tampoco lo tienen claro, ¿no? Es una especie que se ha datado aproximadamente entre el 90.000 y el 10.000 antes de Cristo, y realmente nadie tiene claro de dónde sale. O sea, con esto lo que te quiero decir es que el evolucionismo, es decir, es explicar cómo el hombre moderno aparece hasta ahora a partir de una cadena de homínidos que no se sabe muy bien cómo están interrelacionados, pues bueno, está un poco en el aire, ¿no? Después ha venido mucha gente del mundo alternativo, tipo Michael Cremo, que escribió el famoso libro Forbidden Archaeology, ¿no? Que dijo que no, que realmente que la arqueología lo que ha hecho ha sido tapar todos los casos raros que han aparecido que desmienten al darwinismo, y en cambio todo lo que lo confirmaba sí que ha aparecido y lo estudian, ¿no? Entonces Cremo dijo, no, es que hay huesos de homínidos o de hombres modernos con una antigüedad de millones de años. Entonces, bueno, yo leí ese libro, la primera vez me impactó mucho, y reconozco que es un libro que tiene errores, falla en muchas cosas, tiene prejuicios, tiene falacias, pero sí que es verdad que nos expone una historia de la arqueología que no conocíamos. En la universidad no me hablaron de estos casos, digamos, conflictivos, ¿no? De gente, por ejemplo, que en Inglaterra encontraron artefactos hechos por el hombre con antigüedad de millones de años, y eso en teoría la arqueología convencional te dice que eso es imposible. Eso, si tú lo defiendes en África, pues sí, te dicen que sí, que si fue un Homo habilis que hace 2 millones de años, pues sí, era capaz de hacer artefactos en piedra. Pero en Inglaterra hace 3 millones de años no, es imposible. O sea, la arqueología ha construido una teoría a partir de una serie de restos, y cuando los datos que salen en un yacimiento determinado no corresponden a la teoría, pues los invalidan. Ahora mismo, hace poco, he estado investigando un caso muy conocido, es el de Hueyatlaco, en México, en el que aparecieron artefactos asociados a huesos de fauna extinguida hace muchos miles de años, artefactos hechos por el hombre, y que, bueno, pues se aplicaron una serie de métodos de datación de la geología y de la física y de la química, y todos estos métodos coincidieron en dar una antigüedad a esos restos de 250.000 años o más. En cambio, la arqueología dice que los primeros hombres llegaron a América por Alaska, por el estrecho de Bering, hace unos 20 o 30.000 años, aunque la primera cultura identificada como tal, cultura humana en América, pues no tendría más de 10-12.000 años, que es la cultura que se llama Clovis. Esto que te estoy diciendo, un arqueólogo te lo puede corroborar, diciendo, ahora se habla de cultura Clovis y se admite un pre-Clovis, es decir, que hubo algunos yacimientos anteriores, pero no le suelen dar más de 25.000 años, es decir, una antigüedad de 250.000 años del hombre en América, pues no la admiten. O sea, ellos tienen un modelo, y ese modelo, aunque salgan pruebas contrarias, pues no lo aceptan. Simplemente pues lo descartan, dicen que es un error, que es un fraude, que es una manipulación. Resulta que, aparte del caso pues de Hueyatlaco, han aparecido otros yacimientos en América que nos hablan de la presencia humana
hace muchos más miles de años. Es decir, estamos hablando de 30, 40.000, 50.000, pero también 200.000 años. Con lo cual, ¿qué es lo que te quiero decir? Que yo actualmente desconfío muchísimo de lo que la arqueología convencional dice. Es decir, yo durante mi época universitaria y después me la creí, diciendo, bueno, no hay manipulación, los científicos pues se equivocan, como todo el mundo, pero no hay ese prejuicio o ese control pues, del conocimiento que el evolucionismo pues, ha creado, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que hay gente ya desde el mismo mundo académico que ha levantado la mano y ha dicho, ojo, el evolucionismo se ha convertido en una especie pues, de religión, de que están intentando imponer un dogma sobre la visión del hombre, la visión de la antigüedad del hombre, sobre qué es el hombre, sobre cómo es la naturaleza. Eso lo está diciendo gente como Máximo Sandín en España, ya lo está diciendo hace muchos años. No es ningún iluminado, es decir, es un profesor pues de biología y es una persona totalmente seria y rigurosa. No es una persona con convicciones de tipo ni religioso, ni filosófico, pero él ve que realmente el evolucionismo tal como se ha planteado ha creado más falsedad y más dogmatismo que no verdadera ciencia. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es ¿qué es lo que ganan con ello? Esa es una buena pregunta a la cual yo no sé dar una respuesta. Lo que yo sí veo es que se está intentando vender a la población, o sea, durante muchos miles de años la verdad era lo que se decía en el púlpito, lo que decía el sacerdote o el obispo, lo que la iglesia decía. Y todo el que estaba contra la iglesia, como Giordano Bruno, pues acababa en la hoguera o en la cárcel o acababa marginado. Es decir, que la iglesia o las escrituras decían lo que era correcto. Entonces la ciencia se tenía que acoplar a lo que la Biblia o lo que los obispos decían. Entonces vivimos con eso durante muchos miles de años. Entonces hubo una ciencia paralela que intentó desquitarse de ese prejuicio, de esa especie de bozal que ponía la iglesia, y bueno, a partir de ahí apareció pues el evolucionismo, apareció Wallace, apareció después Darwin diciendo no, es que lo que la iglesia nos ha dicho se contradice absolutamente con lo que vemos en el registro arqueológico y geológico y biológico, ¿no? Y a partir de ahí nos han intentado vender otra verdad de que la ciencia es indiscutible. La ciencia empírica basada en las observaciones supuestamente objetivas son perfectas y no son discutibles. Y lo único que existe y lo único que realmente vale son las observaciones que hacemos con los 5 sentidos sobre el mundo físico. Eso es lo que nos han vendido y lo que la gente se cree. O sea, ahora estamos en un momento en que la gente ya no cree en la religión, ha desconfiado de ella básicamente, por supuesto ya no cree en los políticos, en los banqueros, visto los escándalos que han aparecido, pero sí continúa creyendo en la ciencia. Y esto yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo para decir, ojo, te están llevando a lo mejor al matadero sin darte cuenta, porque tú crees en la ciencia muy a ciegas, porque la educación que te dan te está vendiendo un tipo de ciencia o un tipo de verdad absoluta que la gente se la cree. Entonces yo, que he vivido, que he mamado esa ciencia, que he vivido lo que es la historia y la arqueología convencionales, digo, bueno, esto no se aguanta. O sea, es decir, que yo no niego que hay cosas útiles desde el punto de vista teórico o de la metodología, de las cuales pues yo no reniego. Pero ahora, el edificio que han ido construyendo sobre el origen del hombre, el origen de las civilizaciones, el evolucionismo tal como se nos vende ahora, pues bueno, yo creo que actualmente cada vez están apareciendo más pruebas que nos muestran que eso no se sostiene. Y ellos siguen intentando vendernos una historia que no es. Entonces, es cuando a partir de ahí yo he buscado otras ramas del saber, otras respuestas por otros lados. Yo no digo que lo que dice Michael Cremor, que está basado en las escrituras védicas, sea cierto. O sea, tengo mis dudas. Las escrituras védicas también nos llevan a un mundo mitológico o a un mundo metafísico, ¿no? En el cual
pues bueno, yo no soy capaz de entrar ahora mismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay observaciones que él hace diciendo, bueno, resulta que existió una arqueología paralela a la arqueología convencional, que se nos ha ocultado porque hay una serie de pruebas y de datos que se han menospreciado, ¿no? Esto enlazaría, bueno, con toda serie de anomalías de la arqueología, los famosos OPARs, objetos que no sabemos encajar en ningún sitio. O sea, como si hubieran dos historias, ¿no? Una que es la que aparece pues, en primer plano, que dicen, bueno, esto es lo que hay, lo que los investigadores han investigado y han llegado a la conclusión de que es cierto, y detrás de eso hay cosas que han ido un poco a la trastienda y se han quedado ahí y no las quieren sacar, ¿no? Diciendo, bueno, aún no siguen... Colón fue el primero en llegar a América, cuando todo el mundo sabe que fueron los vikingos los que llegaron antes, pero es que mucho antes habían llegado otras civilizaciones, que si los fenicios, que si los griegos, que si los romanos, otras posibles culturas antiguas, los chinos. Incluso se habla de que en la Edad Media los templarios pues llegaron a América. Yo incluso pues he llegado a oír de que hasta los sumerios hace 4000 años llegaron allí, ¿no? No sé, hay indicios, hay cosas que no sé si son ciertas, pero por lo menos dicen, ojo, es que la versión oficial pues, de Colón a lo mejor no se sostiene. Yo ahora mismo tengo claro que con Colón lo que sí es cierto que se inició fue la conquista y la colonización por parte de los europeos del continente americano. Y eso para mí es indiscutible porque está totalmente probado. Ahora, todo lo que había antes de eso, para mí aún sigue estando en sospecha. Con lo que te quiero decir es que actualmente, tal como lo veo yo ahora, la investigación ortodoxa para mí no está dando respuestas y está escurriendo el bulto en muchísimos temas. Hay una parte de la investigación alternativa que para mí no es rigurosa o está especulando mucho o se está yendo también poco por los cerros de Úbeda, con la cual pues yo la conozco y la respeto, pero creo que no van por el camino correcto. Y después hay otra parte que sí creo que realmente vale la pena que profundicemos, es decir, gente que está aportando visiones y teorías nuevas que nos pueden llevar a respuestas absolutamente insospechadas, ¿no? Y ese es el camino en el que yo estoy ahora, es decir, yo no me cierro a oír nada, ya conozco la versión convencional y ahora estoy intentando buscar cosas nuevas. Hay cosas que me resuenan bien, que me parece que están en una línea buena, hay otras que no. Entonces, a veces pues lo difícil es distinguir, ¿no? O discriminar cuál es la vía correcta y cuál es la que no te lleva pues a ninguna parte, pero bueno, eso es realmente difícil. Háblanos de estas nuevas investigaciones, que son las que me interesan, las líneas estas que tú crees que pueden ser, bueno, más acertadas. Pues ya te digo, ahora mismo pues hay muchos investigadores que están en una línea de intentar ver que existió algún tipo de civilización o civilizaciones mucho más antiguas de las que nos presentan como las primeras, es decir, Egipto, Sumeria, la civilización del Indo, los mayas, los incas, los chinos. O sea, todo eso se supone que apareció entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo, y a partir de ahí pues bueno, hubo un desarrollo de la civilización, ¿no? Pero hay un montón de investigadores ya desde hace muchos años que nos están diciendo no, que posiblemente nada de esto es cierto, sino que hubo una serie pues, de civilizaciones que se han querido intentar conectar con la Atlántida, la famosa Atlántida, que tenían un conocimiento y un sistema de vida muy distinto al actual. Bueno, te podía hablar de mucha gente como Graham Hancock, como Robert Bauval, John Anthony West, como por ejemplo Chris Dunn, no sé qué más nombres decirte. Hay mucha gente que ha cantado en esta línea, ¿no? de buscar esta civilización desaparecida, y realmente hay indicios, es decir, por ejemplo, cómo es que aparece
el fenómeno pues, del megalitismo, grandes construcciones hechas en piedra en una época que se supone que eso iba a ser costosísimo para ellos. Es decir, si los griegos, los romanos construyeron en piedra pequeña o con cemento, ¿cómo es que en la época pues del Neolítico se pusieron a construir bueno, edificios o monumentos brutales con piedra, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Entonces hay muchos investigadores que creen que realmente esos edificios están mal datados, sino que fueron construidos mucho antes de lo que creemos, en una época anterior a las civilizaciones conocidas, y que, bueno, de alguna forma pues perduran hasta la actualidad, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿cómo se llama esto? La fortaleza que está cerca de Cuzco, en Sacsayhuamán, pues está hecho con enormes bloques de piedra encajados de una manera increíble, ¿no? Parecen piedras hechas pues a molde. Entonces, pues bueno, la arqueología dice que eso forma parte pues del mundo inca y todo esto, ¿no? Pero realmente los incas se lo encontraron cuando apareció la civilización inca, se lo encontraron eso, ¿no? Y los propios indígenas se lo dijeron a los conquistadores españoles. No, es que todo esto ya estaba desde un tiempo inmemorial. Entonces, realmente nos encontramos en todo el mundo con una serie de monumentos de una época que no sabemos de dónde sale. Es decir, hubo una época de un conocimiento y de unas capacidades que no tienen que ver nada con lo que vino después. Ahora, por ejemplo, hace no muchos años se está viendo que, bueno, que la civilización a lo mejor es mucho más antigua de lo que la gente cree, porque apareció un yacimiento, el de Göbekli Tepe en Turquía, que se ha datado en 10.000 años antes de Cristo, y es, bueno, pues una especie de recinto en el que han aparecido pues una serie de pilares bastante grandes, monolíticos, con una serie de formas de animales, de hombres, y todo eso, bueno, pues ha chocado mucho a la arqueología, porque todo eso en el 10.000 antes de Cristo se pensaba absolutamente impensable, ¿no? La gente, o sea, la investigación convencional decía que no, todo esto empieza con Sumer y con Egipto hace poco más de 5.000 años, y nos estamos encontrando con que cada vez van apareciendo cosas nuevas. Todo eso nos está indicando de que posiblemente antes había algo, y entonces de alguna manera se produjo un corte, que ese corte se ha relacionado con el famoso gran diluvio, ¿no? De que hubo un gran desastre o cataclismo en la Tierra que hizo desaparecer ese mundo fantástico, ese mundo, una cierta época de la edad de oro, que se ha llamado, y esa época en que el hombre estaba en un ciclo álgido desapareció, fue a parar, digamos, a un ciclo mucho más bajo, en el cual actualmente estamos. De hecho, los que creen en estos ciclos hindúes creen que estamos actualmente en el ciclo más bajo, el ciclo más materialista o más burdo, que es el Kali Yuga, un ciclo que habría empezado aproximadamente hacia el 3100 a.C., que no debe ser casualidad que coincide con el inicio de la era maya, de los mayas. Es decir, los mayas situaban el inicio de su era en el 3100 a.C., y por si fuera poco, la investigación egiptológica dice que el Egipto dinástico también aparece por esas fechas. Es decir, el primer faraón pues habría aparecido aproximadamente hacia el 3000, el primer faraón dinástico, porque hay anteriores investigadores, o los mismos egipcios tenían listas de faraones y de reyes dioses, bueno, muy antiguas. Es decir, Manetón pues hablaba de faraones que se remontan a 20 y 30.000 años, ¿no? O también está la piedra de Palermo, la lista de reyes de Abidos, el canon de Turín. Es decir, hay otras fuentes que nos hablan de faraones, de épocas, de los dioses, que entonces enlazarían con esa época que te he comentado antes, relacionada con un ciclo álgido, ¿no? Y todo eso desapareció. O sea, hubo como un corte en el cual tenemos a una humanidad
que estaba en un ciclo o en una etapa espiritual mucho más alta y de repente baja, pega un bajón y nos encontramos con lo que hay ahora, con lo que llamamos la civilización, que yo, la verdad, si civilización lo ven como algo positivo, pues yo la verdad es que no me identifico con esto, ¿no? De hecho, he escrito un artículo que se llama El concepto de la civilización, en la que niego que la civilización sea algo positivo. ¿No? Yo creo que estamos degenerando cada vez peor, estamos cada vez peor a partir de una época en que supuestamente vivíamos en una especie de paraíso o de estado de conciencia mucho más alto del que estamos ahora. O sea, ahora estamos imbuidos en el mundo materialista de los sentidos, en que, bueno, parece que hemos perdido el contacto con ese nivel de conciencia más alto. De hecho, ahora hay más guerras que en la Edad Media. Sí, ¿no? Y cada vez más fuerte. O sea, eso para mí es una muestra muy, muy clara de que el hombre está degenerando en cuanto cada vez se está pervirtiendo más. Ahora también hace muy poco me interesaba por el mundo de la filología y del lenguaje, y parece ser que en la antigüedad, o sea, época inmemorial, toda la humanidad hablaba o se expresaba o se comunicaba de forma telepática con un solo lenguaje que era muchísimo más complejo y más rico que el actual. Entonces, yo me he preguntado muchas veces, y se lo he preguntado pues a filólogos, ¿cómo es que la humanidad, que se supone que hemos evolucionado mucho y somos los más inteligentes sobre el globo, cómo es que en vez de tener un solo idioma como tienen el resto de especies, nosotros tenemos miles de lenguas? O sea, que alguien me lo explique por favor, porque yo no lo entiendo. Y además estas lenguas son mucho más burdas y mucho más precarias que las lenguas más antiguas. Incluso si tú te vas a las lenguas de pueblos primitivos que han permanecido prácticamente intactas durante miles de años, el aymara, por ejemplo, es una lengua muchísimo más rica y más compleja que todas las lenguas actuales. O sea, hemos ido degenerando. El lenguaje actual del hombre es pues bueno, un estadio de conciencia bajísimo. Y es bien triste que tú no te puedas entender con un chino, porque somos de familias lingüísticas absolutamente distintas. Cuando se supone que en un mundo pasado, hace no sé cuánto tiempo, el hombre se expresaba en una sola lengua y posiblemente ni la verbalizábamos, sino que había comunicación telepática. De hecho, bueno, si entramos ya en el terreno metafísico, la gente que ha experimentado lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte o posteriores a la muerte, yo las llamaría posteriores a la muerte, no cercanas, sino la gente se muere, pasa a otro estado de conciencia y descubre que no pasa nada, solo que ha abandonado el cuerpo. Pues esa gente dice, lo que recuerdan es que yo podía expresarme con otros seres que estaban en ese nivel telepáticamente con un lenguaje muy superior al que yo tenía en mi mundo físico. Es decir, cuando vuelven son incapaces de expresar lo que han visto en ese mundo. Con lo cual, lo que yo te quiero decir es que esa teoría de que antes estábamos en un estado de conciencia más alto en ese mundo de hace no sé cuánto tiempo, pues bueno, es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y que la ciencia lo niega, porque sigue en su paradigma pues materialista, es decir, no, todo eso no existe, todo eso es mitología, y lo que existe realmente es lo que nosotros podemos experimentar. Entonces, pues, hay gente que sí que experimenta la telepatía, quiero decir que hay personas muy pocas en el planeta, sí, que sí utilizan la telepatía y otras cosas totalmente, que en la ciencia no existe. Eso lo dice Rupert Sheldrake, es decir, hay fenómenos como la telepatía, como la precognición, es decir, sí, que el hombre realmente ha perdido una serie de capacidades que tenía antes como ser humano, que estaban o están en su cerebro y están desactivadas. Es decir, la famosa historia esta de que solo usamos un porcentaje mínimo de nuestra capacidad, ¿no? De nuestra capacidad cerebral. Bueno, mucho se habla, ¿no?, de que si usamos mucho más un hemisferio que otro, y si realmente estamos desconectados de otras realidades o de otras capacidades,
por algún tipo de influencia maligna, lo cual esto nos llevaría a otro nivel pues, de discusión. Pero sí es cierto de que parece ser que nuestra mentalidad actual solo nos presenta nuestro pasado de una cierta manera, pero si vamos a la mitología nos habla de que el hombre existió o que lleva existiendo durante millones de años. Eso es lo que dicen las escrituras védicas o de otras mitologías, de que bueno, el día de Brahma dura miles de millones de años y la conciencia humana forma parte de esa conciencia de Brahma, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahora mismo estamos en una época, como estamos pues materializados de una forma humana, como muy restringida, y no somos capaces de ver esa gran conciencia de la cual estamos desconectados. No sé si has visto la película de Lucy. No la he visto aún. ¿No la has visto? Bueno, entonces, mejor, bueno, yo lo que puedo decir de esa película es que a través de Hollywood siempre nos dicen cosas negativas, pero también nos preparan para el futuro, ¿no? Sí. Y ahí te da a entender, a medida que vas desarrollando la mente, ¿no?, los potenciales que tiene. Claro que tiene una parte negativa y una parte positiva la película, pero ahí realmente ella va viviendo a medida que su expansión es lo que dices tú, llega a ser telepática, tan telepática que se funde con la totalidad, que es hacia donde tendríamos que ir, y en cambio estamos yendo en dirección contraria. Sí. No, yo lo que estoy viendo, estamos yendo hacia una época materialista, mucho, y muy centrada en la tecnología física. Es decir, incluso se está ya hablando a bombo y platillo de que alargaremos mucho la vida gracias a los avances tecnológicos, que si seremos capaces de cambiar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? De alguna forma quieren como robotizar nuestro cuerpo, o sea, convertirnos en una especie de seres que vivimos en el mundo físico gracias a la tecnología, ¿no? Y todo esto pues me lleva a una reflexión como diciendo, ¿cómo es posible que busquemos esto cuando sabemos que en el pasado la gente, o la mitología nos dice que en el pasado la gente pues vivía cientos o miles de años más? Es decir, se habla de la época de los gigantes, de la época de los dioses, que el hombre pues tenía extensiones de vidas de cientos o miles de años, o era casi eterno. Entonces, ¿qué estamos buscando con la tecnología? Es decir, intentamos redescubrir cosas que realmente no nos llevan a ningún sitio. Al menos como yo lo veo, ¿no? Es decir, no sé a dónde quieren ir a parar, no lo tengo nada claro. Si es que nos quieren ligar al mundo físico, pues no lo sé, no sé si las cosas van por ahí, pero... Aquí te diría yo, ¿con qué fin, no? ¿Nos quieren ligar al mundo físico? Sí, lo que pasa es que dices, la mitología, que es un campo realmente apasionante, que yo no domino, pero bueno, nos habla de cosas que sucedieron en el pasado sobre ese estado superior de conciencia, y ese estado superior de conciencia nos permitía hacer cosas que hoy no podemos hacer. Es decir, incluso pues lo que te comentaba antes, pues del megalitismo, en una entrevista que le hicimos pues a Robert Bauval, él nos decía, el obelisco de Asuán, el famoso obelisco que está allí en Asuán, que se le calcula un peso de, no sé si 1000 y pico de toneladas, 1200 o por ahí, y él mismo decía, él es ingeniero, este Robert Bauval, él dice, ¿cómo esta gente era capaz de mover esto? O sea, de tallarlo, después moverlo y alzarlo, si actualmente con toda la super tecnología de esta que nos venden a bombo y platillo, apenas somos capaces de mover esto. O las famosas piedras enormes de Baalbek. Es decir, ellos tenían una capacidad de manejar la materia que nosotros no somos capaces. O sí somos, pero con una dificultad extrema. Mientras está claro que los egipcios, o los antepasados de los egipcios, tenían una capacidad para manejar la materia. No sé con qué sistemas, se ha hablado del poder de la conciencia o el poder del sonido, o de algún tipo de poder metafísico
con el cual manejaban la materia, incluso o la hacían levitar o la hacían levantarse, que nosotros pues desconocemos. O sea, lo que el evolucionismo ha hecho mucho daño en el sentido de que siempre ponen al mundo del pasado como más primitivo y el mundo actual como más avanzado, cuando yo creo que es todo lo contrario. Es decir, si las pirámides son de la época que ellos dicen, cosa que yo pongo muy en duda, o sea, de hace 4.500 años, y la hicieron con rampas, instrumentos de cobre, martillos de piedra y trineos y todo eso, hacer las pirámides era una pasada. Es decir, si hoy mismo los ingenieros y los arquitectos te dicen que esto íbamos a sudar tinta, iba a ser costosísimo hacerlo. Pero si tú le preguntas a un egipcio de verdad, que yo he estado varias veces en Egipto, he visto todo lo que has comentado, sí. Lo he visto, porque he visto también, bueno, también los faraones, ¿no? Tienen más de 30.000 años. Como sí. Pues todo, eso lo he estado viendo. Eso está en Abidos. En Abidos, sí, no me acuerdo ahora cómo le llaman a lo que lo ponen. Hay dos listas de los reyes históricos y los reyes míticos, digamos. Exactamente, ahí lo estuve viendo yo y es verdad, pero lo que te quería decir es que yo le preguntaba a la gente de allí, física, que está allí viviendo, y digo, vosotros sois los que habéis construido esto, y me dicen, no, a ver, nosotros llegamos, nos encontramos esto, y los últimos que vemos que quizás estaban aquí eran unos de raza blanca. Ojos claros, verdes, azules, dice, y eran quizás los que cuando nosotros llegamos nos encontremos con esta última raza que quedaba aquí, que probablemente podrían ser esos constructores, pero que ellos mismos también habían perdido el conocimiento de sus ancestros, cómo lo habían hecho. Claro. Entonces dice, nosotros lo único que hicimos fue como aquel que dice invadir el lugar. Es una zona donde se había quedado desértica, en el sentido de que la humanidad que vivía allí poco a poco fue abandonando ese lugar, y nosotros que veníamos pues de Arabia o de África o de otras partes, pues fuimos pues cogiendo esa zona. De hecho, con esto que me dices lo puedo enlazar con que existe la teoría bastante fundada de que la élite, la casta dirigente de Egipto, la casta de faraones, no era de la propia raza del pueblo, sino de una raza más bien blanca. Es decir, que eran gente pelirrojos con ojos azules. Esto hay estudios de arqueólogos de hace muchos años, por ejemplo de Walter Emery, que encontró tumbas en que se encontraban restos de este tipo de gente, con cráneos alargados y todo esto, como diciendo, ojo, esto parece una raza que no eran los indígenas de aquí, que eran descendientes de otra gente que venía de, ¿dónde? Entonces ahí enlazaría con los que defienden, por ejemplo, como Albert Schlossman, un francés que defendió que Egipto era una colonia, o la primera colonia de la Atlántida. Cuando la Atlántida desapareció, dice que los que huyeron del desastre, pues fueron por África y fueron a parar a Egipto, y ahí de alguna forma intentaron recuperar su civilización, lo que ellos habían vivido en la Atlántida. Eso es la teoría de Schlossman. Yo quiero hacer un inciso, a ver si tú aquí estás de acuerdo conmigo. Hay una cultura en España que se llama Tarteso, Huelva, donde tiene unas ciudades circulares también megalíticas, y hay una cultura que dicen los fenicios y los griegos que hace más de 5.000 años ya tenían su propia lengua. Quizás, si vamos a un supuesto entre lo que serían las Azores y las Canarias, un continente, que esto podría ser los picos más altos de ese continente, poco a poco fundiendo, lo primero que se coloniza es, no me sale la palabra, coloniza, son, vamos a decir, las costas, ¿no? Sí. Entonces es más natural que primero hayan estado en la parte de Huelva, y de ahí pasen a Egipto. Eso es una teoría que también yo la he oído, y te puedo decir que sobre Tartesos no tengo la convicción de que eso esté relacionado con la Atlántida. Incluso esas estructuras circulares tengo mis dudas. Es decir, también conozco evidentemente el relato de Platón, que lo ha seguido mucha gente, lo siguió en su día Ignatius Donnelly, que fue el que puso de moda otra vez el tema de la Atlántida, la famosa isla con los círculos y tal, pero realmente nadie puede decir que haya encontrado esto o que se puede identificar absolutamente con la Atlántida. O sea, han buscado muchos sitios donde podía estar la Atlántida, hasta incluso se dijo que era una isla del Mediterráneo que explotó en una explosión volcánica, la explosión de Santorini,
Y entonces se dijo que, bueno, que el recuerdo de aquello lo tomaron los egipcios y después Platón como la antigua Atlántida. Pero realmente no se ha demostrado. O sea, si la Atlántida era un lugar físico real o si era un lugar mítico, no está claro. También he oído la teoría que defendió Hapgood y después Flemat, de que la Atlántida, no sé si tú lo has oído, era la Antártida. Es decir, estaba en mitad del Atlántico y hubo un cataclismo y patabam, y se fue al sur y se puso en el polo sur. Un cambio de eje. Exactamente, hubo una especie de giro, de vuelco del eje, y todo ese continente que estaba en mitad del Atlántico, y ahí coincidiría con lo que Platón dijo, se fue al hemisferio sur. Bueno, se fue al polo sur y se quedó allí. Pero eso es una teoría de 250.000 años para atrás, que eran los opars estos tan famosos que se ven, por ejemplo, yo no lo tengo claro. Con dinosaurios, ¿no? Sí, sí. De dinosaurios y civilizaciones que convivieron con dinosaurios. Yo todo eso yo lo pongo mucho en interrogante. O sea, conozco también el famoso tema de las piedras de Ica, que para mí es un fraude. Y sí que he oído hablar de esto, de la convivencia de humanos con otros seres, llamémosle gigantescos, como dinosaurios. Yo todo esto lo pongo en interrogante. No lo niego, porque, a ver, sé que las teorías existen, pero yo lo pongo bastante en interrogante. Lo que sí es cierto es que lo que dicen, por ejemplo, Hapgood y Flemat, es que esto no fue tan antiguo, sino que nos íbamos a remontar que el último gran cataclismo pues ocurrió aproximadamente hace unos 12.500 años. La última glaciación, ¿te refieres? Fuerte, sí, o sea, cuando acaba la última glaciación, de hecho, hay varios autores que dicen que los cataclismos no fue uno, sino que fueron varios, y que el último gran cataclismo fue aproximadamente hacia el 10.000 antes de Cristo, en el cual todo este continente que estaba en mitad del Atlántico se habría ido hacia el polo sur. Que bueno, que después los geólogos pues te dirán que es imposible que todo un continente se sumerja o se desplace al polo sur, ¿no? Pero sí puede ser un cambio de polo más. Sí, sí. Bueno, un cambio de eje. Hay otro investigador italiano, se llama Flavio Barbiero, que en la misma época que de Hapgood dijo más o menos lo mismo. Él dijo que posiblemente fue un meteorito que rozó la Tierra y provocó un vuelco en los ejes, y entonces lo que era la Atlántida se fue para abajo y se convirtió en la Antártida, ¿no? Y que si realmente hay una civilización ahí, la encontrarán quitando todo el hielo que hay ahí encima. Pero claro, ahí hay centenares de kilómetros de hielo, ¿no? Entonces, ahí también podríamos entrar en el tema de si están esas entradas al mundo que habita dentro. Yo también he oído de que si el polo sur es hueco, y ahí está una entrada a la famosa Tierra Hueca. Yo ahí he oído un montón de teorías y no me caso con ninguna. Sé que incluso he visto una foto de un satélite que se ve un cierto hueco allí, ¿no? Pero ahí no sé, porque también ahí han habido por el medio algún tipo de teorías fantásticas de que si ahí hay una civilización oculta, en fin. Eso no te lo sabría decir. Es decir, si existió alguna vez una Atlántida física, a día de hoy no creo que nadie pueda decir yo la he encontrado y tengo las pruebas definitivas. También a lo mejor has oído hablar de que en las Islas Bimini se encontraron unos restos subterráneos. También Graham Hancock dijo se dedicó durante años a explorar fondos submarinos y escribió un libro que dijo que en Malta hay unos ciertos restos, que si en la India hay otros restos. En Yonaguni, una isla que está en el sur del Japón, también dijo haber encontrado unas plataformas y tal. Y en Cuba también. Y en Cuba también, tiene razón. Pero a día de hoy nadie puede decir esto es realmente hecho por el hombre y esto lo podemos asimilar en la Atlántida. Más, si te encuentras restos tan dispersos en Malta, en Japón, en Cuba, en distintas partes del mundo, ¿cómo relacionas esto con la Atlántida? O con Mu, o con Lemuria, ¿no? Sí. También los habitantes de Pascua decían que su isla eran los únicos restos de un continente que se perdió, que se llamaba Giva. Un continente que hay mucha gente que lo ha relacionado con Mu. Que hubo un cataclismo, entonces solo quedaron unas cuantas islas de este continente, ¿no? Entonces, ¿que hay algo de verdad en esto? Pues puede que sí,
Lo que ocurre es que la ciencia actual este catastrofismo tan bestia no lo reconoce. O sea, ellos dicen, sí, hubo alguna catástrofe, hubo un meteorito que quizá mató a los dinosaurios hace 65 millones de años, pero este tipo de grandes catástrofes hace no muchos miles de años, ellos no las aceptan. O sea, todo esto que te estaba explicando ahora, de catástrofes en la última época glacial, ellos no lo reconocen. Hay que entender también que, por ejemplo, el Mediterráneo antiguamente eran lagos. Hasta que el Atlas rompe y entra el estrecho y entra el agua, se supone que en aquella época ya había civilizaciones, y probablemente eso sería la famosa Atlántida, que se anegó. Posiblemente. Y entonces, claro, Malta o la isla de Creta, que has dicho, sean esos picos claro, si eso el mar había bajado y eran lagos, está claro que Malta y todo eso sería la parte alta de las montañas, ¿no? Bueno. Entonces, claro, al anegarse el Mediterráneo se pierden todas esas ciudades. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, Malta a mí me llama mucho la atención porque es una isla en mitad del Mediterráneo que tiene un tipo de monumentos megalíticos impresionantes y datados, bueno, no sé si bien datados, pero alrededor del 3000 antes de Cristo, ¿no? O sea, son muy, muy antiguos. Son en realidad pues del Neolítico, tal como lo entendemos ahora. Yo tengo la sospecha de que es mucho más antiguo, y Hancock se obsesionó buscando esos restos submarinos que dicen que alguien los vio, o sea que existen templos submarinos. Pero Hancock estuvo buscando por allí, hubo un alemán antes de él que también dijo que los había visto, pero no hay pruebas de ello. Realmente todo eso es muy opaco, ¿no? Pero la posibilidad de que existieran esos restos y que las propias pirámides de Egipto, los propios templos que hay en Giza, la Esfinge, no tengan 4.500 años de antigüedad, sino que sean mucho más antiguos, es una cosa que yo la contemplo como algo serio. Es decir, incluso, bueno, tú conocerás la famosa polémica de la Esfinge, que dicen que no es de la época de Kefren, sino que la Esfinge ya estaba allí. Las pirámides posiblemente también estaban allí, los templos ya estaban en esa época, y lo que hicieron los faraones de la cuarta dinastía fue recuperarlos, restaurarlos y quedárselos. Es decir, Kefren puso ahí sus estatuas, hizo ahí su templo, pero realmente aquello estaba allí de muchos miles de años. Esto ya lo dijo West, lo dijo Schock, y ahí ya hay más gente que lo ha dicho, ¿no? De que todo el conjunto de Giza, en su origen, es mucho más antiguo. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo? Esas son tú que estás metido en preguntas que no sé responder. Claro, en la parte más así científica, la geobiología no está, actualmente no se entiende como algo científico, porque es un poco, vamos a decir, etérico. Bueno. Pero si tú pillas a un geobiólogo, un zahorí auténtico, y hace una datación de las pirámides, te va a decir que tienen miles de años. Sí. Te lo digo porque yo lo he hecho. O sea, yo he estado allí en las pirámides, he estado yo que entiendo, y con gente que entiende, con péndulo, sin péndulo, con la mano, con los registros. Mira, básicamente te puedo decir que la pirámide se ha datado de dos formas. Una de forma histórica, o arqueológica, que es, bueno, pues que la pirámide se atribuye al faraón Keops o Jufu, y bueno, como Keops se le ha datado en una determinada época, pues 2500 antes de Cristo, ¿vale? Y además se encontraron unas marcas en las famosas cámaras, aquellas que hay por encima de la cámara del rey, que pone allí está el cartucho del faraón, el nombre del faraón Keops. Por cierto, también estoy en contacto con un investigador inglés que dice que esas marcas son un fraude. No sé si has oído hablar de esta polémica. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso ya lo dijo Sitchin en su día, pero ahora hay otra gente que ha salido con argumentos distintos a los de Sitchin, que está diciendo que no, que aquello entró allá Weiss y falsificó las marcas. Dice que sí, que había algo allí pintado, pero que el nombre del faraón Keops fue falsificado por él. Y bueno, parece ser que alguien sacó unas muestras de ahí y las analizó, pero los resultados de estos análisis se guardan bajo llave porque no interesa que salgan. Eso es una parte, digamos, pseudo-conspirativa. Este investigador, que se llama Scott Creighton, dice que realmente ese análisis está hecho y no se saca porque no interesa, pero que lo que
pero lo que él ha estudiado hasta ahora dice que no, que todo eso es falso, ¿no? Y por otra parte, volviendo a lo que te comentaba antes, se ha hecho una datación de restos de mortero que se ha encontrado entre las piedras de la Gran Pirámide, y ese mortero daba una datación de la pirámide un poco más antigua de lo que realmente se reconocía. Unos cuantos siglos antes, no muchos. No sé si alcanzaban 1000 años más, es decir, alrededor del 3000 y pico antes de Cristo, ¿no? Lo que sí es cierto es que las dataciones por el sistema de radiocarbono están actualmente bastante desacreditadas. Es decir, hay mucha gente que dice que no, que hay una serie de factores de que se ha interpretado mal, que las muestras están sujetas a la contaminación ambiental. Y yo hace no muchos años leí un artículo de unos investigadores americanos que dijeron que se produjo un evento cósmico que afectó a la Tierra, que fue el impacto de una supernova, aproximadamente hace 12.000 años, que lo que hizo fue modificar los niveles de carbono 14 de la atmósfera y de toda la Tierra. Entonces, lo que hizo fue aumentarlos. Es decir, todas las dataciones que hagas ahora en la Tierra están de alguna forma contaminadas o transformadas por ese impacto cósmico, ¿no? Entonces, todas las dataciones que tú hagas no son correctas. Fallan porque aparecen mucho más modernas de lo que realmente son. Pero bueno, si conoces casos como la Sábana Santa, pues sabrás que se intentó datar y después se demostró que había unas muestras de polen de la Edad Media que contaminaban esa datación, ¿no? O sea, realmente... También se encontró polen de zonas de Judea donde esa planta hacía años que estaba, con lo cual había las dos versiones. Exacto. Incluso el mandamás de la arqueología egipcia, que ahora ya no lo es, el Zahi Hawass, una vez dijo delante de la prensa, es que el carbono 14 es un sistema totalmente desacreditado para datar. Eso lo dijo él como arqueólogo y como egiptólogo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, existen otros métodos de datación radiométrica que, bueno, pueden tener más o menos validez, ¿no? Pero el radiocarbono, que además solo es válido hasta los 50.000 años aproximadamente, más antiguo ya no data bien, y si además está contaminado, pues ya no tienes certezas, ¿no? Pero para ti, ¿qué función tendrían las pirámides entonces? Entonces, ¿quién hizo las pirámides? Bueno, ahora te voy a hablar de estos investigadores que tú me has dicho que están sacando cosas nuevas. Te voy a hablar de un investigador que se murió hace pocos años, se murió en 2012, se llama Clesson Harvey, es americano. Este hombre era físico y químico, y en un momento dado de su vida le vino como una iluminación y se empezó a interesar por las pirámides y el Egipto antiguo, ¿no? Y por los textos de las pirámides. Entonces él buscó un poco las raíces del Egipto antiguo. Estudió con un profesor de Egipto antiguo que le enseñó a descifrar los jeroglíficos, y entonces él hizo su propia investigación y llegó a la conclusión de que los textos de las pirámides, que los egiptólogos dicen que son textos religiosos, funerarios, mágicos, unas fórmulas para que el faraón pues llegara al Duat, ¿no? Al reino de Osiris, ¿no? del inframundo. Pues él cree que no, que todo aquello ni es funerario, ni tiene que ver con la muerte, ni tiene que ver con la magia, ni son conjuros. O sea, todo eso es como una especie de batiburrillo que se han inventado los egiptólogos porque no entienden nada, porque realmente dice los textos de las pirámides, que realmente, aunque se encuentran en las pirámides de las dinastías quinta y sexta, pero se refieren a un mundo muy anterior, de las primeras dinastías o seguramente predinástico, ¿no? Ahí él ha encontrado una ciencia que dice que es metafísica, que lo que hacía era iniciar a unos iniciados, al faraón o a una serie de élites, que eran lo que los egiptólogos llaman los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus. Es decir, que entonces usarían la pirámide como lugar de iniciación metafísica. Es decir,
la pirámide no se usaba para albergar tumbas, sarcófagos. Es decir, si eso se hizo después es aceptable, es decir, los faraones de dinastías ya después de la cuarta, pues puede ser que se enterraran en las pirámides, pero que la función original de la pirámide era una función de iniciación metafísica, es decir, el faraón o el iniciado pasaba por una serie de estadios, formulaba, hablaba, decía una serie de fórmulas con palabras, digamos, que le hacían entrar en una especie de trance, y entonces no iba al duat en el sentido de que se moría e iba a otro mundo, sino que se despegaba de este mundo e iba a otro mundo, y después volvía. Tipo viaje astral. Exactamente. Con lo cual te quiero decir que era una forma de conectar con un estado de conciencia superior, y que solo los iniciados, solo la casta superior, pues tenía acceso a eso. Si eso que dices fuera verdad, o es verdad, tú, si tienes alto conocimiento de hipnosis, podrías, vamos a decir, a través de la vibración que pueda quedar o perdurar en ese sitio, o la información que pueda quedar en las piedras de hace miles de años, tú, a través de estado hipnótico, que sería una telepatía al fin y al cabo, podrías registrar lo que sucedió allí. No, lo que sí es cierto es que parece que gente que ha estado allí ha percibido presencias o vibraciones o estados alterados de la conciencia. O sea, el famoso, tú conocerás pues a Javier Sierra, que aparte de escribir novelas y de hacerse rico gracias a esto, tuvo una época anterior en que estuvo muy metido en investigar estas cosas, ¿no? Entonces, él hablaba, por ejemplo, de las famosas estancias de gente allí en la cámara del rey, ¿no? Ahí estuvo Napoleón, ha estado más gente. Parece que los que están ahí experimentan estados de conciencia alterados, ¿no? Ven cosas o ven gente. Parece ser que Napoleón, cuando salió de allí, le preguntaron ¿qué ha pasado? ¿No? Dijo, es que aunque os lo explique, no os lo vais a creer. Y se ve que nunca dijo nada. Incluso antes de morir le preguntaron y él se mantuvo en sus 13 y dijo, no, es que no tiene ningún sentido que explique lo que yo vi allí. Por cierto, que a Napoleón se le ha relacionado con los masones, ¿no? Es decir, todos los grandes personajes de la historia han tenido algún tipo de iniciación que podía estar relacionada con las pirámides. Es decir, tú lo sabrás, todos los misterios iniciáticos están relacionados con el antiguo Egipto. Pero lo que has dicho tú de los Ensujor, ¿no? O sea, sí. Los masones vienen de allí, los Rosacruz también, los Iluminados. Pues parece ser, lo que parece ser que este Harvey encontró es una ciencia de la conciencia. O sea, olvidándonos, ¿no?, ya de la religión egipcia, de los dioses, todo eso es pura cháchara. O sea, todo eso es la fachada en la cual la egiptología nunca ha profundizado. O sea, se ha quedado en la superficie. Esto ya lo dijo Scholler de Lubis, diciendo, es que el antiguo Egipto ha sido mal interpretado. Es decir, detrás de esto, los antiguos egipcios heredaron unos conocimientos que ellos pusieron por escrito en sus jeroglíficos, y nosotros lo captamos de una forma que no lo entendemos, pero ahí hay un simbolismo que te permite conectar con otros conocimientos más altos. Entonces, esto está básicamente en Egipto, aunque puede estar en otras tradiciones, ¿eh? La tradición sánscrita puede estar en los sumerios, puede estar en los mayas, puede estar en otro sitio, ¿no? O sea, el hecho de conectar con otro tipo de realidades o de estados de conciencia. Entonces, parece ser que este estado de conciencia superior pues te permite, evidentemente, ver las cosas desde otro ángulo, ¿no?, desde otra posición. Pero no era un estadio de muerte funerario. O sea, tal como lo ve Clesen Harvey, las pirámides era un tipo de máquina metafísica para acceder a esos estadios. Aunque también es verdad, que a lo mejor lo has oído, que hay gente como Christopher Dunn que piensa que no, que las pirámides eran máquinas reales para producir energía. Es decir, que todo eso que llamamos cámaras funerarias y tal, no eran tales cámaras, sino que eran una especie de ¿cómo decirlo así?, como de estancias donde se producían una serie de reacciones químico-energéticas para producir electricidad. Y que la electricidad salía por la punta de la pirámide y se distribuía
a todo el Egipto antiguo, ¿no? Bueno, yo creo más en la versión al revés, o sea, es decir, tenemos a través de lo que es el cielo una energía de punto cero que tú puedes extraer, sí, bajarla, convertirla luego en esa electricidad que tú dices, y entonces distribuirla en plan wifi, en plan inalámbrica. Exacto. Relacionado de alguna manera con lo que Tesla dijo en su día y que ha pasado pues a mejor vida, ¿no? Es decir, que por un lado los egipcios o los preegipcios, no los egipcios dinásticos, sino los que estaban antes, usaban las pirámides con este fin, es decir, para acceder a otros estadios de conciencia y de alguna forma manipular la energía, digamos, pues del éter. Yo reconozco que ahí entraríamos en temas de alta física, que no es mi campo, pero no lo descarto. De hecho, parece ser que hay gente que ha hecho fotos de las pirámides que se ve por encima una corriente, un haz de energía que sale por la punta, ¿no? Pero eso lo puedes ver en cualquier zona megalítica. Sí, y también en catedrales. O en las pirámides mayas también parece ser que se han hecho fotos que se ve esas corrientes energéticas, ¿no? Entonces dices, a ver, sí que es verdad que quizá a veces se le ha puesto esto demasiada salsa, pero bueno, que algo hay de esto que está relacionado con puntos energéticos que están distribuidos por todo el globo y que de alguna forma estos monumentos los canalizan. O sea que también están por todo el globo, no sé si has visto las esferas. Las esferas las puedes encontrar no solamente en el centro de América, sino también en Filipinas. Yo lo que conozco más son las famosas de Costa Rica. Pues pero parece ser que hay por todo el mundo, sí. Por todo el mundo, o sea, es decir, nos encontramos que hay pirámides, que hay templos, que hay esferas, o sea, está claro que hubo una cultura antigua. Sí. Hay opás, que tú sacaste un vídeo hablando de opás, sí, y dijiste los más conocidos, pero es que hay otros que no se conocen tanto, sí, que están ahí también. O sea, es decir, que queda todavía material. Para ti, ya que también entiendes de arqueología y esto, Bosnia, pirámides de Bosnia. Mira, este tema justamente... de ayer mismo contesté a un correo de Alice, nuestra compañera, porque ella parece ser que ha recibido noticias que desacreditan una vez más al señor Osmanagic, ¿no? Y yo he contestado diciendo que realmente no tengo una opinión clara sobre qué está pasando allí. O sea, por un lado, que hay pirámides en todo el mundo, parece ser que, bueno, o yo lo tengo bastante claro. Pirámides o estructuras piramidales, no necesariamente pirámides de caras lisas, pero que hay pirámides en China, que hay pirámides en norte de África, en Egipto, que hay pirámides, por ejemplo, en América, en Canarias, en las islas Mauricio, ¿no? Incluso sí, parece ser que se han encontrado. O sea, en varias partes del mundo, en Norteamérica. Y entonces dicen, ¿por qué se da esto, no? Ahora, en Europa se ve que hay pequeñas pirámides, algunas que se habían encontrado en Grecia, otras en Alemania, en Francia, pero de grandes pirámides se hablaba, que yo sepa, de unas que hay en Italia, que se llaman de Montevecchia, que es lo mismo que Bosnia, una especie de como de colinas que tienen la sospechosa forma de 4 caras triangulares y con la orientación a norte, sur, este, oeste. Entonces, el caso de Bosnia, yo he leído, he visto fotos, he leído 2 informes del señor de Osmanagic, y entonces, pues bueno, yo sé que él ha excavado allí desde hace ya años, que el arqueólogo que lo lleva es un profesional, es un arqueólogo italiano joven, pero bueno, parece ser que es de carrera y que metodológicamente es de fiar. Ahora bien, también es verdad que han estado allí geólogos, que han estado allí arqueólogos y que han dicho que lo que ha encontrado él no es concluyente. Es decir, que él dice haber encontrado una especie de revestimiento de unas capas de una especie de cemento, y también hay expertos que han dicho que esa especie de cemento se forma de manera natural, es decir, que no son capas pues, de revestimiento. Por otra parte, él dice haber encontrado objetos y túneles que sí, es cierto, están allí, pero que no necesariamente están relacionados con una pirámide. Es decir, ¿que hay restos prehistóricos en Visoko, que es donde están estas pirámides? Sí, yo lo reconozco y lo acepto. ¿Que son muy antiguas? Sí, vale. Ahora, que todo eso se corresponde
no solo una pirámide, porque él dice que hay un conjunto de pirámides, él dice que hay varias pirámides, que la más grande es la pirámide del Sol, que sería más grande que la de Giza, que la Gran Pirámide, con unos 200 metros de alto, pero sí es verdad que tú ves las fotos, ves la documentación y tú ves ahí una pirámide con la forma cuadrangular, los 4 lados con una orientación perfecta a los 4 puntos, y incluso, no sé si lo sabías, un egiptólogo que se llama Nabil Suelim, en 2007, fue allí, hizo un informe. Entonces él estudió la zona y dijo, sí, a mí me parece, sin dar el visto bueno al 100%, que lo que usted me presenta aquí es posible. Es decir, a partir de una colina natural es posible que una civilización muy antigua construyera una pirámide. Pero al cabo de 3 años, este Suelim, por razones que no sé, pues parece ser que se desdijo. Publicó otro artículo en que dijo, no, realmente yo me precipité en el primer artículo, pero todo lo que hay ahí es natural y no hay ningún tipo de estructura ni de intervención humana. Parece ser que Osman-Agid sospecha que Suelim recibió presiones de tipo académico-político para callarse, ¿no? O para decir otra cosa. Hombre, de nosotros estuvo el Arel, un compañero nuestro, estuvo allí, ¿sí? Estuvo datando con geobiología, y estuvo el Carlos Mesa, un periodista de aquí. Conozco a Carlos Mesa. Y Carlos Mesa dijo, este revestimiento que está en esta cara no existe. Sí. O sea, si está aquí, tendría que estar aquí, aquí y aquí. Sí. Y él dijo, y cuando yo estuve en los túneles escarbando, bueno, se puede decir que el túnel prácticamente se estaba construyendo. Ya, eso yo lo he oído yo también. Eso es lo que dijo Carlos Mesa, y él me dijo, bueno, ¿y tú cómo puedes demostrar eso? Le dije yo al Carlos Mesa, ¿no? El año pasado, me dice, ¿ves? Dice, es tan fácil como ir. Y ponte a hacer lo que ellos dicen que hagas. Y vete a ver esa cara en un lado, y vete luego tú por tu cuenta, vete andando, date la vuelta a la montaña y excava, a ver si encuentras esas capas. Sí, ya te digo, o sea, llevan años, no sé cuántos años, unos pocos, pero llevan años. Va mucha gente, excavan allí. Tampoco he visto informes metodológicos o arqueológicos convencionales. Lo que sí es cierto, por ejemplo, estuvo ahí Robert Shaw, que es el que dató, digamos, la esfinge de manera alternativa. Shaw, a ver, es una persona poco sospechosa de ser 100% académico, sí, está muy abierto. Y Shaw no vio nada allí. También es verdad que se sumergió en las ruinas pues, de Yonaguni y le dijo a Hancock que no lo veía claro, ¿no? Yonaguni se ve claro, Shaw fue allí y dijo, a mí me parece natural, aunque no descarto que alguna parte pueda ser retallada por el hombre. Y después el propio Hancock invitó a un geólogo alemán que se llama Wickman, que aceptó ir allí, se sumergió y tal, y Wickman le dijo más o menos lo mismo que Shaw, diciendo, todo esto que parece artificial, pues la naturaleza puede hacerlo. O sea, estas terrazas y todas esas formas rectilíneas, aunque hay cosas que yo no sé explicar. O sea, Wickman reconoció que hay determinadas cosas que él no sabe explicarla con la ciencia. ¿Has visto el documental donde se ve en 3D? Yo he visto varios pues, de Yonaguni, este quizá no, pero el propio Hancock dice, yo creo que esto es artificial, pero tengo que reconocer que los expertos que lo han visto no me lo confirman. También es verdad que el profesor el japonés que lo encontró está convencido que es artificial 100%, pero bueno.